subiendo y subiendo, hasta que por fin llegó al tercer nivel donde estaba la campana. Tener en cuenta que aquel campanario es abierto. Relatos e historias que nunca pensaste que fueran reales. Bienvenidos a mi canal Nocturnos. Hoy vamos a regresar a un escenario donde ya conté anteriormente algunos relatos. Me refiero a aquella iglesia donde asustaron a mi mamá y a algunos de mis amigos. Por lo tanto, acomódense lo más que puedan para escuchar el relato que hoy les voy a contar, nocturnos. Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar la campanita para estar al tanto de los nuevos relatos e historias. Gracias por su apoyo. Este relato me lo contó mi amigo José en los tiempos cuando yo iba a cuidar por las noches. Cuenta José y también Omar, otro de los que iba a cuidar conmigo, que en aquella iglesia que se encuentra en una zona rural en El Salvador, una de tantas noches cuando iban a cuidar, llegaron todos normalmente. Llegaron alrededor de 3 o 4 personas dispuestas a cuidar y pasar la noche ahí, debido a que por las noches hay que estar atento a los ladrones. Entonces, cerraron las puertas más o menos a las 7 de la noche. Tener en cuenta que aquella iglesia tiene un predio bastante grande, donde la calle principal del lugar pasa más o menos a unos 100 o 150 metros. Esa noche ya todos se disponían a dormir. Se iban a quedar justamente por el lugar donde se queda el coro a cantar en las misas. Los 4 fueron a sacar sus colchonetas y se acomodaron en el piso. Arreglaron, pusieron sus sábanas y se dispusieron a apagar las luces. Cabe recalcar que aquel lugar tiene un gran salón principal y enfrente de ese salón también hay un corredor que tiene alrededor de 4 puertas, es decir, es el convento y es bastante grande. Aquellas puertas son de metal, un poco modernas como las de hoy. Ellos ya se encontraban durmiendo cuando de repente hubo un ruido que despertó a José y a Omar. Un ruido que se escuchó allá en aquel corredor después del salón principal. Ambos se quedaron desconcertados y pensaron que a lo mejor sería algún animal. Pero nuevamente se volvió a escuchar aquel ruido allá. Aquel ruido era como si alguien golpeara una de las puertas. Los dos, bastante desconcertados, despertaron a los demás que dormían. También cabe mencionar que aquella iglesia tiene las ventanas son de aquellas que uno puede ver hacia afuera. Es decir, son como ventanas que son un poco abiertas para que entre la ventilación. Entonces, a través de aquellos agujeros que tienen las ventanas, todos se quedaron viendo hacia allá. Mientras veían por las ventanas, algo comenzó a golpear aquellas puertas. Comenzaron a escuchar cómo las 4 puertas de enfrente parecía que alguien las golpeaba. Parecía como si las estaban agarrando a patadas o las querían abrir. Las 4 puertas del corredor sonaban. Ellos, a través de las ventanas, de aquellos agujeros, no podían ver nada. Entonces, con mucho miedo, uno de ellos rápidamente fue hacia el interruptor y encendió los reflectores que alumbran hacia el salón principal
y hacia el convento. Pero al alumbrar en aquel lugar no había nada. Aquel ruido cesó. Ellos con mucho miedo viendo a través de las ventanas, pero no lograron ver nada. Todos estaban muy desconcertados y se preguntaban qué sería aquello. Pero la gran sorpresa se la llevaron justamente cuando apagaron nuevamente las luces, porque aquellos ruidos volvieron nuevamente. Parecía como si aquellas puertas las golpearan, como si las agarraran a patadas o intentaran entrar. Un ruido muy escandaloso que después de un rato cesó. Todos se preguntaban qué habría sido aquello, debido a que son muchos los relatos que se cuentan de aquella iglesia, y especialmente por las noches. Pero había otro relato que también se manejaba mucho, que le sucedió a otros curanderos en una de tantas noches. Se cuenta que don Efraín, el papá de José y otras personas, en una ocasión se quedaron en aquel corredor a dormir para cuidar desde afuera y así estar pendiente de todos los ruidos que pasaban. Esa noche hacía un calor horrible y por lo tanto don Efraín y otros cuidanderos pusieron una hamaca para dormir y algunos en el piso en aquel corredor, teniendo de frente el campanario de la iglesia que estaba afuera. Pero de repente algo llamó su atención. Don Efraín rápidamente se bajó de su hamaca y se escondió, así como los demás. ¿Por qué? Porque pudieron ver cómo de repente parecía que alguien se iba subiendo al campanario, como la sombra de un hombre que iba para arriba, subiendo y subiendo, hasta que por fin llegó al tercer nivel donde estaba la campana. Tener en cuenta que aquel campanario es abierto, por lo tanto, se podía ver las personas que subían a tocar la campana. Todos tenían mucho miedo, y aquella sombra de aquel hombre subida en el campanario, pudieron ver cómo hizo el intento de tocar la campana, pero no pudo o no quiso. Se estuvo un buen rato en el campanario y después se bajó lentamente, así como había subido. Bajó y bajó y luego se encaminó hacia el portón o zaguán de la iglesia, allá abajo. Pudieron notar cómo al salir no hizo ningún ruido, ni se escuchara que se brincara nada. Eso fue súper extraño y se preguntaban quién podría ser aquella persona. Por lo tanto, tengan cuidado si visitan las iglesias por las noches. No vaya a ser que alguna sombra se les aparezca o escuchen ruidos como los que escucharon José y Omar en aquella noche que parecía que golpeaban aquellas puertas. Pero ¿y ustedes qué piensan, nocturnos? Y estaré leyendo sus comentarios. Si tienen un relato que deseen contar, me lo pueden enviar a mi correo o también lo pueden dejar en los comentarios. Gracias por escuchar este relato.